una nueva inmersión. Hoy el material que tenemos entre manos es diferente. Muy diferente. No hay artículos, ni informes, nada de eso. Solo tenemos esto, una única página. Un documento que parece sacado de un baúl polvoriento, pero con una fecha que la verdad me ha dejado dándole vueltas al coco. Y que es un rompecabezas fascinante. Un cruce de caminos entre mundos que normalmente, pues no se tocan. Totalmente. A ver, es una hoja que imita un pergamino antiguo. Arriba, en letras góticas, pone Bitácora del alquimista. Y justo debajo, un subtítulo que ya te pone en alerta. El ocaso del gramático. Que ya de por sí es un título potente. Potentísimo. Pero lo más raro es la fecha, escucha. Jueves 29 de enero de 2026. O sea, una fecha futura. Así que el reto de hoy es tremendo. Vamos a intentar sacarle punta a esta página. Es una obra de arte, una profecía, la ida de olla de alguien. Venga, vamos al lío. Yo creo que la clave está en no dar nada por sentado. Hay simbología alquímica, sí, pero también hay iconografía medieval. Y de repente, ¡zas! Terminología de lingüística pura y dura. Ahí está. El desafío va a ser conectar los puntos para ver qué historia nos está contando esto. Y el punto de partida tiene que ser la imagen central, que es que te atrapa la mirada. Sí, es imposible no empezar por ahí. Es un grabado detalladísimo. En el centro hay un erudito, el típico sabio con barba y túnica, con cara de pocos amigos, la verdad, sujetando un libro. Sí, una cara muy seria. Y encima de su cabeza flota la palabra gramática, como si fuera el nombre de su superpoder. Y lo más curioso es que está como atrapado o protegido dentro de una estructura geométrica complejísima, una especie de red tridimensional. Casi una jaula, diría yo. O un escudo conceptual. Se ve rígido, matemático. Eso es. Pero lo que me choca es que no es una escena de estudio tranquila, para nada. Hay unos seres alados diminutos que no sé si son diablillos o ángeles caídos, atacando la estructura con todo lo que tienen. Con espadas, arcos, flechas. Es un asedio en toda regla. A primera vista, el panorama es bastante desolador. Tenemos al orden, a la gramática, siendo atacada sin piedad por el caos. Desde luego esa es la interpretación más inmediata. La escena es violenta, es un ocaso en toda regla, como dice el título. Habrá que ver si las otras pistas que nos da el documento confirman esta teoría o si por el contrario la desmontan por completo. Claro. De momento parece un lamento, una elegía por la degradación del lenguaje. Vale, asumamos por ahora que es una visión pesimista. El personaje central, el gramático, es el guardián de las reglas. ¿Y el libro que sujeta? Me he fijado bien y no es un texto normal. Son sílabas separadas. Or, lan, gram, sem. Buena observación. Eso refuerza la idea. Yo apostaría que es un acrónimo de los pilares del estudio lingüístico: lenguaje oral, gramática y semántica. Ah, claro. El sonido, la estructura y el significado. No está protegiendo un libro cualquiera, está protegiendo los cimientos de su mundo. Y la red esa que lo envuelve. Me recuerda a los diagramas de sintaxis que nos hacían dibujar en el colegio. Cada palabra conectada. El sujeto con el verbo con el complemento. Todo en su sitio. Exacto. Veo algunas letras en los vértices. V, H, S, E, F. No sé, me sugiere un sistema lógico. Vas por muy buen camino. Es exactamente eso, pero a lo grande. Es la representación visual de la lógica gramatical, la idea de que en un lenguaje bien formado todo está interconectado y tiene una función. Es un mapa conceptual del orden. Una jaula de orden. Una jaula de orden perfecto. Una jaula que se está viniendo abajo. Y eso nos lleva a los atacantes. ¿Quiénes son estos diablillos que la atacan con tantas años? Buena pregunta. Si lo vemos como una alegoría, no son demonios literales. Simbolizan fuerzas que desafían esa estructura rígida. Podrían ser, pues, la simplificación extrema, el lenguaje de Internet, el abandono de las reglas por la inmediatez. Me recuerda a mi sobrino adolescente, vamos. Le mando un párrafo perfectamente redactado y me contesta con un sticker de un gato y 3 letras. Pues a lo mejor él es uno de esos diablillos alados. Seguramente. Exactamente. Él y todos nosotros en cierta medida. Es el choque entre la rigidez de la norma académica y la fluidez caótica del uso real del lenguaje. Son nuevas formas de expresión, más ágiles, más anárquicas, que intentan derribar la vieja fortaleza. Entendido. La batalla está clara. Pero justo debajo de la ilustración, la cosa se pone aún más rara. Hay una tabla,
con un aspecto súper formal, casi de informe de laboratorio. De aquí es donde el autor nos da las claves del proceso. Si la ilustración es el evento, la tabla es el análisis forense de lo que está pasando. Claro, el desglose. Nos está detallando las consecuencias del asedio. Vaya tela. La tabla tiene dos columnas, fase de defensa y resultado, y el contenido es para nota. En fase de defensa pone, primero, anomia, segundo, pérdida, y tercero, lenda de lingüística. Lenda de lingüística. Suena a una mezcla de latín y castellano antiguo, como leyenda, ¿no? Sí, como leyenda. Y los resultados son aún peores. Para anomia, el resultado es erigofasia. Para pérdida, pone aafasia, con la A separada, que es curioso. Y para lenda de lingüística, el resultado es gerofasia. A mí esto me suena a un informe médico de una enfermedad terminal del lenguaje. Y aquí es donde el documento se pone brillante, porque mezcla la fantasía con una base científica real. Anomia es un término neurológico real. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es la incapacidad de encontrar las palabras para nombrar las cosas. Y afasia también. Es un trastorno del lenguaje provocado por un daño cerebral. Quien escribió esto no se inventó las palabras al azar. Sabía de lo que hablaba. O sea que está usando conceptos clínicos para describir el colapso. La primera fase de defensa, el gramático, es la anomia. Empieza a no poder nombrar las cosas. ¿Eso es? Luego la pérdida general y la tercera, lenda de lingüística. La gramática se convierte en un mito. Exacto. Es el momento en que las reglas ya no se ven como algo útil, sino como cuentos de viejos. Como si le contáramos a un niño historias sobre el pluscuamperfecto de subjuntivo como si fueran dragones y castillos. Qué buena imagen. La gramática se convierte en folclore. Me encanta. Y los resultados. Afasia supongo que es la pérdida total del lenguaje, pero erigofasia y gerrofasia. Son probablemente neologismos, palabras nuevas creadas para el texto. Podemos intentar descifrarlas. El prefijo gero viene del griego hieros, que significa sagrado. Lo tenemos en jeroglífico, escritura sagrada. Ah, claro. Así que jerofasia podría significar habla sagrada. Habla sagrada. Me suena un poco grandilocuente, ¿no? Después de todo el colapso y la pérdida, el resultado es algo sagrado. No sé, me chirría. ¿Por qué? ¿No podría ser también algo negativo? ¿Un lenguaje tan ritualizado que se vuelve incomprensible, como un dogma que nadie entiende pero todos repiten? Es una interpretación muy válida, y de hecho encaja con la idea de que la gramática se convierte en leyenda. Podría ser un lenguaje de fórmulas vacías. Pero fíjate en el patrón. La defensa del gramático falla, el resultado es catastrófico, pero no es el silencio. No, es una nueva forma de habla. Eso es. Esto plantea una pregunta. ¿Es una simple degeneración o una transformación hacia algo distinto? Aunque de momento, todo apunta a un final bastante oscuro. Desde luego, el gramático pierde y el lenguaje se convierte en un balbuceo místico o en un dogma vacío. El panorama sigue siendo negro. Pero aún nos queda una pieza. Al pie de la página, con otra letra, como si fuera una nota personal del alquimista, hay una frase final. A ver qué dice. Lee. Serra quis, para que la rubedo sea dulcis, la estructura debe gravedad X, evasi del olvido, toque el metal. Ostras, esto parece una mezcla de latín de Google Translate y un conjuro medieval. ¿Qué demonios significa gravedad X evasio? Es deliberadamente críptico. Está hecho para que solo los iniciados lo entiendan. Intenta despistar con esa sintaxis extraña, pero... Espera, espera, para. Hay una palabra ahí. Rubedo. Para que la rubedo sea dulcis. Esa palabra me suena. No es un término de alquimia. Algo que ver con la piedra filosofal. Exacto. ¡Qué buena vista! Acabas de dar con la piedra angular de todo el documento, con la clave que lo cambia todo. ¿En serio? En alquimia, la rubedo no es cualquier cosa. Es la fase final. Después de la nigredo, la negrura y la descomposición, y la albedo, la purificación, llega la rubedo, la obra en rojo. Es la culminación, la transmutación del plomo en oro. Es el éxito, la iluminación. Me dejas de piedra. O sea que... no estábamos leyendo una tragedia. Esto lo pone todo patas arriba. Si la rubedo es el éxito final, la frase dice, para que el resultado final
sea bueno. La estructura, o sea, la gramática, que está siendo asediada, debe ser grabada, que suena a una forma antigua de grabada o transformada. Vale. Cuando Evasio del Olvido toque el metal. Evasio parece una latinización de el beso del olvido, y el metal en alquimia es la materia prima, la esencia de las cosas. A ver si lo pillo. Para que la transformación final sea un éxito, la estructura de la gramática debe ser alterada justo cuando el olvido toque su esencia. ¿Es eso? Lo has clavado. Ahora conecta eso con todo lo que hemos visto. El ocaso del gramático, el asedio, la anomia, la pérdida. No es el final de la historia. ¿Es el principio de otra cosa? Es la primera fase alquímica, la nigredo, la descomposición. La materia prima tiene que pudrirse y disolverse para poder renacer. Es un paso doloroso, sí, pero es absolutamente necesario para alcanzar la rubedo. Entonces, el olvido. El olvido no es el enemigo, es el disolvente, el catalizador del cambio. Increíble. O sea que el documento entero, que hace 5 minutos nos parecía una visión apocalíptica sobre la muerte del lenguaje, es en realidad una alegoría súper optimista sobre su renacimiento. Exacto. El gramático tiene que caer para que el lenguaje pueda transformarse en oro. Es una metáfora perfecta de la tensión constante entre estructura y evolución. El lenguaje necesita reglas para funcionar, pero si son demasiado rígidas, se fosiliza. Necesita que esos diablillos salados lo ataquen, lo erosionen, lo obliguen a cambiar para seguir vivo y relevante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el documento no es un lamento, es una hoja de ruta. Defiende que el lenguaje, para evolucionar, tiene que pasar por un proceso de construcción creativa. Y es un proceso que resuena muchísimo con lo que estamos viviendo ahora mismo. La influencia de Internet, la cultura de los memes, los emojis, la inteligencia artificial generando texto. Son los diablillos. Todos son diablillos atacando la fortaleza de la gramática tradicional. Cada día negociamos entre las reglas que aprendimos en el colegio y estas nuevas formas de expresión más fluidas, más visuales y a veces más caóticas que surgen de la interacción humana. Es verdad, estamos en mitad de nuestro propio caso del gramático. Quizás no tan épico como en el grabado, pero el proceso es el mismo. Cada vez que usamos una abreviatura o un meme que solo un grupo entiende, Estamos contribuyendo a esa pérdida de la estructura universal, pero a la vez estamos creando una pequeña jerofasia, un nuevo habla sagrada, un código que nos une a nuestra tribu. o sea que mi interpretación de antes... Quizás tu interpretación anterior no era tan negativa. El habla sagrada puede ser el nuevo lenguaje que nos conecta. Lo que nos deja con la última pieza del rompecabezas, la más inquietante, la fecha. Jueves 29 de enero de 2026, Que está a la vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina. Esta bitácora no parece registrar un evento del pasado, se presenta como una predicción, casi una profecía. Y ahora que sabemos que no habla de un apocalipsis, sino de una transformación, nos deja pensando. Si este ocaso es una profecía de una transmutación inminente, ¿qué cambio lingüístico fundamental estamos a punto de presenciar? ¿Qué rubedo nos espera?